Bien, muchachos, buenas noches con todos. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Buenas noches, ¿Cómo doctor. están? ¿Qué tal? Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Buenas ¿Todo noches, bien? doctor. Por favor, abran su Sí, cámara, sería tan amable, por favor. Bien, hoy día vamos a hacer el sorteo de los temas para el desarrollo de los trabajos monográficos, ¿sí? Al finalizar de clases, faltando 10 minutos, vamos a darnos un tiempito para hacer el sorteo de los temas. Tengo acá perdón, a ver, los grupos que ustedes han conformado. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 8 grupos con ustedes. Y el sorteo va a ser en base a la temática que tenemos ya colgado en el aula virtual. Bien, ahora nos corresponde, creo que nos hemos quedado, como ustedes no hemos tenido clase el día lunes por los problemas de la plataforma. Eh, Creo que hemos quedado ya para desarrollar la estructura política administrativa del Estado peruano, ¿no es cierto? Eh, También, muchachos, está para desarrollar el segundo foro, posiblemente entre hoy o mañana. Ahí vamos a variar la fecha, ¿sí? La fecha estaba para poder iniciarlo el 29, creo, si mal no recuerdo, de septiembre, y con fecha de entrega el día 3 de octubre, que venía el sábado, venía a ser el sábado a las 11:59 de la noche. Ese plazo lo vamos a modificar una vez que lo habilitemos. Posiblemente lo hagamos hasta más tardecito o mañana temprano, ¿sí? En cuanto al foro número 2, por favor, les pido que revisen, que vayan ya leyéndolo para efecto de que puedan desarrollarlo ese foro. Como vuelvo a manifestarles, toda la temática está en el material que hemos colgado en el aula virtual. Las instrucciones también están debidamente especificadas, al igual también de lo que corresponde cuando tengamos que desarrollar lo concerniente al trabajo monográfico. El trabajo monográfico es grupal, ¿no? Con todos los presupuestos que debe de cumplir, establecida, como vuelvo a señalar, en el instructivo colgado ahí en el aula virtual. Bien, muchachos. Ahora vamos a iniciar un tema, mmm, consideramos que es la parte prácticamente estructural de todo el desarrollo de nuestro curso, ¿no? El Derecho Administrativo 1, parte sustantiva, que concierne pues a la estructura del Estado peruano, es decir, cómo está estructurado el Estado peruano, a través de qué manera está estructurado o entes, organismos u órganos está estructurado el Estado peruano. Acá tenemos una plantilla que a grosso modo podríamos nosotros determinar en forma resumida el, la conformación del Estado peruano, ¿no? Sabemos muy bien que la existencia de los tres poderes del Estado, ¿no? El poder ejecutivo, que a la cabeza le tenemos al presidente de la República, y dentro y debajo de él pues existe toda una estructura jerárquica subordinal, al igual también en el poder legislativo con un presidente del Congreso de la República, en el poder judicial de la misma manera con un presidente del poder judicial, ¿no? El poder netamente administrador, conocido como el poder netamente administrador, es el poder ejecutivo, pero que también dentro del poder legislativo y el poder judicial, si bien es cierto, decíamos por mandato constitucional,
está abocado al cumplimiento de la finalidad, a la finalidad para las cuales están dadas estos poderes del Estado, pero dentro de su estructura organizacional encontramos funciones administrativas y ahora lo vamos a desarrollar. También a esto se suma, a esta estructura o organigrama del Estado peruano, se suman también los llamados entes autónomos o los llamados organismos públicos autónomos, ¿no? Y dentro de la misma tenemos, por ejemplo, decíamos al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional, al Banco Central de Reserva, a la Defensoría del Pueblo, a RENIEC, OMPE, etcétera, Jurado Nacional de Elecciones, etcétera. Pero bien, a esto se suman también los otros organismos públicos descentralizados de naturaleza territorial, que también hacemos de referencia de alguna otra manera, llamado gobierno regional y llamado gobiernos locales. Pero dentro de estos poderes del Estado y los llamados organismos autónomos y gobiernos y también organismo público descentralizado de naturaleza territorial, como son los gobiernos regionales y gobiernos locales, vamos a ver cierta estructura organizacional también que se da dentro de la misma. Pero para ello, previo a lo que nosotros correspondería en sí a desarrollar en sí la estructura del Estado, podríamos partir del concepto de Estado, ¿no? El Estado conocemos como el pueblo jurídico y políticamente organizado, por supuesto, un espacio cierto y sobre una ley común dada en el ejercicio de su soberanía. El profesor Cabanelas de alguna otra manera también lo conceptualiza al Estado como la sociedad jurídicamente organizada, capaz de imponer la autoridad de la ley en el interior de un territorio y afirmar su personalidad y responsabilidad frente a similares exteriores. Los elementos del Estado, es decir, aquellos que conforman los elementos del Estado, es el pueblo, es el territorio, es la soberanía. El pueblo, pues, que constituye el elemento humano, tanto como agentes públicos de la administración, es decir, aquellas personas que integran las estructuras organizacionales de las instituciones, como también los administrados que están fuera de esa estructura organizacional, ya sea como personas naturales, ya sea como personas jurídicas, los cuales van a ser agentes destinatarios de las normas jurídicas, es decir, tanto como elementos integrantes de la estructura organizacional de una institución, así como también aquellos que se encuentran fuera de esa estructura, a los cuales le llamamos los administrados, que somos todos nosotros. A esto se suma el territorio que viene a ser el espacio geográfico, ¿no? Donde va a delimitarse el ámbito de aplicación de las normas jurídicas y donde, por supuesto, el Estado va a cautelar su autonomía y afirmar su personalidad. En cuanto a la soberanía, también constituye un elemento del Estado y por el cual va a corresponder como la facultad que va a poseer cada Estado o el Estado, ¿no? De poder ejercer el poder sobre su sistema de gobierno, sobre su territorio o espacio geográfico y su población, que decíamos tanto que constituye el elemento humano, ya sea como un elemento integrativo de una estructura organizacional o como también aquel que se encuentra fuera, denominado administrado. Dentro de las funciones constitutivas del Estado tenemos el llamado poder administrador, lo que le señalaba hace un momento, que viene a ser el poder ejecutivo, el llamado poder legislativo y el llamado poder judicial. Sabemos que el poder administrador o el poder ejecutivo, también como se le denomina a este poder del Estado, es el poder que tiene como obligación ejecutar los mandatos contenidos en las normas legales. Muchachos, me voy un momentito, por favor, me voy a trasladar a otra oficina. Mucha bulla en este espacio. No hay acceso a la parte Ya, doctor. de la calle. Creo que hay un segundito, por favor. Cindy, por favor, apágame ese aire.
Préndeme este aire de acá de la oficina, de la otra oficina. Y la luz también, por favor. Mucha bulla del otro lado. Doctor, hay un número 985, no tiene nombre. Último le agregó usted. Ese es el pata, el último pues que estaba comunicando, un tal Leoncio. ¿Edson? Allá, Edson, él creo que es. Total son 25. Son total 25, ¿sí? ¿Dónde está el iPad? Ah, ya, acá está. Ya, bien muchachos. Decíamos que dentro de las funciones constitutivas tenemos a los tres poderes del Estado, cada una con una función determinada por mandato constitucional, ¿no? Como es el poder ejecutivo, también llamado poder administrador, en donde decíamos, ¿no?, que es el poder que tiene como obligación ejecutar los mandatos contenidos en las normas legales, es decir, el poder encargado de hacer cumplir las leyes, ¿no? Así como también prevenir las necesidades del pueblo, ya sea satisfaciéndoles convenientemente, de la misma manera abocada a la prestación de los servicios públicos a través de todas las instituciones que lo conforman, y también por excepción realiza la función legislativa. ¿De qué manera realiza la función legislativa? Decíamos nosotros, a través de dos normas denominadas, que lo encontramos dentro de la Constitución Política del Estado, denominados el decreto legislativo y el decreto de urgencia. Son disposiciones normativas con rango de ley que da el presidente de la República, pero para ello tiene que solicitar facultades excepcionales al Congreso de la República. El Congreso de la República es quien le autoriza al presidente de la República para que pueda emitir estas dos normas con rango de ley sobre una determinada materia, es decir, va a tener que legislar sobre una determinada materia, pongamos, en materia tributaria, en materia de modernización del Estado, ¿no?, en materia administrativa, pero también por un determinado tiempo o plazo. Dichas normas que da el presidente de la República pueden ser materia de revisión, ¿no?, por parte del Congreso de la República. Como vuelvo a señalar, esto se da dentro del carácter excepcional que cuenta, el Poder Ejecutivo a través del presidente de la República, pero siempre con autorización de parte del Congreso de la República. También tenemos el poder legislativo, ¿no?, que es un poder del Estado. Sabemos muy bien que es representante de la soberanía, cuyos integrantes son elegidos por voto secreto y universal, ¿no?, al cual le corresponde, ¿qué cosa? Dentro del marco de la llamada función legislativa, dar, modificar, derogar las leyes del Estado, además de ejercer otras funciones de control político, ¿no?, como es, por ejemplo, la interpelación de los miembros del Ejecutivo y la censura también, o la moción de censura, una vez que se determine algún tipo de responsabilidad de carácter político a estos miembros del Ejecutivo. También cuenta con cierta función dentro de la parte de la funcionalidad legislativa, la funcionalidad de control político, también cuenta con una funcionalidad de naturaleza especial. Especial, ¿por qué? Porque corresponde al Congreso de la República la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que por mandato constitucional, la vigencia de estos señores es por 5 años. Actualmente los miembros, de los 7 miembros, ya 6 de ellos ya están con tiempo vencido, por lo tanto corresponde ya al Congreso, deberían haber ya renovado a esos miembros del Tribunal Constitucional, y para eso pues el Congreso de la República tiene que reunirse para efecto de poder elegir bajo los presupuestos normativos de su elección. También como función especial que tiene el Congreso de la República es el de poder designar o elegir al defensor del pueblo. De la misma manera, dentro de la función especial que cuenta el Congreso de la República, es que éste puede elegir también o designar al Contralor General de la República. A ello se suma también de que, si bien es cierto, dentro de las actuaciones funcionales que estamos refiriendo, como es una función legislativa, una función de control político, una función especial,
también cuenta o realiza actuaciones en forma excepcional de naturaleza administrativa, y la vamos a explicar más dentro de un momento. También dentro del poder del Estado tenemos los poderes del Estado, es el poder judicial, que como bien saben ustedes, al cual le corresponde administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales, es decir, dentro del contexto de lo que corresponde a aquellos órganos que deben administrar justicia en nombre de la nación, y que por supuesto a esa estructura organizacional que tiene este poder del Estado, como es el poder judicial, no es ajeno de ninguna manera la función administrativa. A los tres poderes clásicos que estamos señalando, que ustedes ya conocen, que es el ejecutivo, legislativo y judicial, se suman también otros órganos, organismos e instituciones constitucionales autónomas que, por supuesto, sin formar parte de estos poderes del Estado, gozan de potestades normativas y administrativas de diversa índole, conforme lo vamos a ver en las siguientes explicaciones. Pero bien, encontramos la primera estructura, ¿no? Lo que corresponde al poder ejecutivo o al poder administrador. ¿De qué manera está estructurado el poder ejecutivo, el poder administrador? Decíamos que es un poder encargado de hacer cumplir las leyes, no es un poder del Estado encargado de la prestación de los servicios públicos, y también cuenta con ciertas actuaciones excepcionales, como es, por ejemplo, dar normas con rango de ley denominados decretos legislativos y decretos de urgencia, la misma que está prevista en nuestra Constitución de 1993. Pero bien, en la estructura encontramos, como bien sabrán ustedes, ¿no? Y podrán advertir, al presidente de la República a la cabeza, a la presidencia del Consejo de Ministros, a los ministerios, a los organismos descentralizados vinculados a un sector, ¿no? Ya sea de naturaleza en cuanto a instituciones públicas, relacionados a la parte educativa, social y de servicio público en particular, así como también a las empresas que van a realizar actividades económicas y de cuya conformación pueden ser empresas de naturaleza pública, de naturaleza privada o de naturaleza mixta. Y esto lo vemos muchachos, perdón. A ver, un momentito, un momentito. Acá ustedes podrán ver, prácticamente es la estructura en sí del Estado peruano, que no tiene zoom, son muy chiquitas las letras, pero ustedes lo pueden bajar la información, pueden buscar en el portal del Estado peruano, busquen en el portal, en la página web del portal del Estado peruano, ahí ustedes van a encontrar la estructura del Estado, y así, a grosso modo, ¿no? Podemos, ustedes que tienen mejor vista que uno, encontramos acá, miren muchachos, los tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, los organismos autónomos, los organismos públicos descentralizados de naturaleza territorial, los cuales también gozan de cierta autonomía, como son los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Pero si se dan cuenta, en cuanto a la estructura del Poder Ejecutivo, que lo tenemos acá a la margen izquierda, ¿no? De cuadrito verde, dice Poder Ejecutivo: Presidente de la República, Presidencia del Consejo de Ministros o Consejo de Ministros, pero también a su vez van a poder ver una estructura que va bajando, ¿no? Debajo del Consejo de Ministros encontramos los diferentes sectores. Miren muchachos, acá está con cuadros color, algo color rosadito o palo de rosa, como lo llamen ustedes.
¿no? En donde vamos a ver los diferentes ministerios o sectores. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el sector agricultura, el sector ambiente, el sector comercio o Ministerio de Comercio, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Energía y Minas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Producción, Relaciones Exteriores, Salud, Trabajo y Promoción del Empleo, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Entonces encontramos la estructura: Presidente de la República, Presidencia del Consejo de Ministros, a su vez los sectores. Debajo de los sectores ustedes van a poder encontrar diversas instituciones denominadas organismos públicos descentralizados. Los organismos públicos descentralizados son aquellos que están adscritos o relacionados a un sector, es decir, a un ministerio, pongamos. Si nos referimos al sector agricultura, encontramos que debajo de esa estructura tenemos a los organismos públicos descentralizados como el INIA, Instituto Nacional de Investigación Agraria, CERFOR, ANA o Autoridad Nacional del Agua, entre otros. Si nos vamos, por ejemplo, al sector economía, acá tenemos economía y finanzas, ustedes van a poder encontrar, pues, Proinversión, organismo público descentralizado, Perú Compras, organismo público descentralizados, la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿no? También que está vinculado o adscrito al Ministerio de Economía, así como otras instituciones. El mismo OCE, que está considerado como un organismo supervisor de contrataciones del Estado, que resuelve controversias en materia de contrataciones y adquisiciones del Estado, donde están pues también los llamados tribunales administrativos en dicha materia, corresponden a esta estructura organizacional en donde la misma se encuentra adscrito o relacionados al Ministerio de Economía y Finanzas. También, por ejemplo, si nos vamos a Justicia y Derechos Humanos, van a encontrar, por ejemplo, el INPE. Acá tenemos al INPE. También tenemos a SUNAR, o la Superintendencia de Administración de Registros Públicos. ¿Ok? Si nos vamos, por ejemplo, a salud, también de la misma encontramos a un organismo público descentralizado denominado SUSalud, que corresponde también a una institución que de alguna otra manera resuelve controversias en materia de salud. En lo que corresponde a trabajo o el Ministerio de Trabajo, tenemos, por ejemplo, a SUNAFIL, ¿no? Aquel ente fiscalizador en cuanto a materia laboral, respecto al cumplimiento de los derechos, deberes, obligaciones, tanto de los trabajadores como también de los propios empleadores, ya sea como personas naturales o personas jurídicas, como en este caso en materia laboral. Pero acá también ustedes van a encontrar a ESALUD, ¿no? Que corresponde a un organismo público descentralizado que está relacionado al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Así, ustedes van a poder advertir diversas instituciones públicas denominados organismos públicos descentralizados que van a estar relacionados o que están relacionados, adscritos a un sector. Cuando hablo sector, estoy refiriéndome a un ministerio. Si hablamos del Ministerio del Interior, también ustedes podrán advertir acá, está la SUCAMEC, está Migraciones, el ONADI, etcétera, ¿no? Que están de alguna otra manera establecidos. Pero bien, también, si nos remitimos nuevamente a la estructura inicial, donde encontramos al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República y a la Presidencia del Consejo de Ministros, de igual manera van a encontrar ustedes también al costadito una línea que nos lleva a los llamados organismos públicos especializados y a los llamados también organismos públicos ejecutores. Y miren, dentro de los organismos públicos especializados tenemos los llamados reguladores,
y tenemos los llamados técnicos. Es decir, si nosotros preguntamos, señor, dentro de la estructura organizacional, en lo que corresponde a OCIPTEL, ¿a qué entidad está adscrito relacionada? Ustedes van a tener que contestar, lógicamente, está adscrito relacionada a la presidencia del Consejo de Ministros. Es decir, estos organismos públicos especializados, ya sea de naturaleza regulador o técnico, o también de naturaleza pública ejecutor, no están adscritos a ningún sector, es decir, no están adscritos a ningún ministerio, por cuanto estos están adscritos o relacionados directamente a la presidencia del Consejo de Ministros. Por ejemplo, en cuanto a los organismos públicos especializados de naturaleza reguladora, tenemos, ustedes saben, la SUNAS, lo que es en cuanto a agua, servicio de saneamiento. Tenemos a OCIPTEL en materia de telecomunicaciones, organismo público regulador, todo lo que tiene que ser en lo que es, por ejemplo, servicio de cable, servicio de telefonía móvil y fijo y todo lo demás que ya sabemos muy bien en cuanto tenga que ver a telecomunicaciones, radio, televisión, etcétera también. También encontramos a OCIMERMIN, ¿no? Que constituye un organismo público regulador, de la misma manera a OCITRAN. Estos son organismos públicos reguladores respecto a la prestación de servicios públicos que realizan, ¿no? En este caso, por lo general, las empresas privadas. Pero también a esto se suma los organismos públicos especializados de carácter técnico, ustedes van a poder ver acá, a servir, que viene a ser servicio civil en cuanto a es un organismo público encargado de resolver controversias y también cuenta con facultades normativas, con facultades reglamentarias, operativas, ¿no? Y también de resolver controversias a través de los tribunales administrativos respecto a los derechos, deberes, obligaciones de aquellos agentes públicos de la administración que están dentro de las disposiciones normativas referidas a la 276, que es el decreto legislativo referido a la ley de bases de carrera administrativa y de remuneraciones, así como también a los que están relacionados con el régimen privado dentro del marco del decreto legislativo 728, o también aquellos que están dentro del marco del decreto legislativo 1057 referido al contrato administrativo de servicio, o más comúnmente llamado CAS. Entonces, esta entidad va a resolver las controversias, ¿no? En materia que se pueda generar con los agentes públicos vinculados a la administración pública. También a esto tenemos INDECOPI, ¿no? En materia de consumidor, lo que corresponde a velar por el cumplimiento de las normas respecto al derecho de los consumidores, a su vez también resolver controversias que se puedan generar, ¿no? Como los llamados a través de los procedimientos administrativos sancionadores o a través de los procedimientos administrativos trilaterales, cuasi jurisdiccionales o triangulares, que más adelante vamos a explicar, ¿no? Así como también está el INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? A su vez encontramos dentro de las instituciones o organismos relacionados al Consejo, a la presidencia del Consejo de Ministros, los organismos públicos ejecutores, como por ejemplo acá ustedes podrán ver la DINI, DEVIDA, OSINFOR, INDECI, ¿no? SEDENA, Radio Televisión Peruana, etcétera. Pero conforme podrán advertir también en esta estructura vamos a encontrar programas del Estado, los llamados programas del Estado vinculados, por ejemplo, también a los sectores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En lo que corresponde acá a lo que es, por ejemplo, en trabajo, tenemos diversos programas sociales. En lo que es al ministerio, vuelvo a señalar, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Por ejemplo, ¿no? Jóvenes a la hora, Perú responsable, Trabajar Perú, Vamos Perú, ¿no? Entre otros programas del Estado, como por ejemplo también tenemos en lo que corresponde a desarrollo e inclusión social a Cualihuarma, ¿no? También a Cunamás, a Yachay, INAVIF también, etcétera.
son programas que de alguna u otra manera también corresponden a esta estructura del Poder Ejecutivo, pero que a su vez también vamos bajando, vamos a encontrar las diversas empresas del Estado que van a estar cuya conformación de accionatarios va a ser de naturaleza pública, de naturaleza privada y de naturaleza mixta, que también vamos a desarrollarlo más adelante. Encontramos las diversas empresas del Estado, como por ejemplo el Banco de la Nación, COFIDE, CIMA Perú, FAME, CIMA Iquitos, Agrobanco, ¿no? Corpac, ENAPU, Serpos, Vivienda, Sedapal, las diversas empresas de electricidad, también tenemos Petroperú, Electronorte, activos mineros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchachos, esto es lo que correspondería pues en sí a lo que es el poder ejecutivo, ¿no? Lo que estamos señalando como un poder administrador cuya estructura, en resumen, encontramos a la cabeza al presidente de la República, a la presidencia del Consejo de Ministros, a los sectores y a su vez a los organismos públicos descentralizados, así como también a los llamados organismos públicos especializados o también ejecutores. ¿Listo? También encontramos como dentro de la estructura de lo que es el poder legislativo, muchachos, también o Congreso de la República, ustedes podrán advertir en forma resumida acá, dentro de la estructura, decíamos, ¿no? Existe una estructura que esté referida, dentro de la estructura hay una parte que está referida a la función legislativa y hay una estructura que está referida a la función administrativa. En la función legislativa, es decir, donde se va a dar, derogar o modificar normas, va a ser a través del Pleno, del Consejo Directivo, la Junta de Portavoces, la Mesa Directiva, la Presidencia, las comisiones ordinarias, las comisiones permanentes y los llamados también grupos parlamentarios. Pero también encontramos dentro de esa estructura organizacional llamado Poder Legislativo o Congreso Nacional, vuelvo a señalarles, una área que corresponde, ¿no? a la función administrativa que se da a través del llamado servicio parlamentario, constituido por la llamada Oficialía Mayor, ¿no? Anteriormente estaba integrado a auditoría interna, ahora ya no, conforme les señalado, por cuanto depende ya directamente de Contraloría General de República. Si ustedes revisan ahorita cualquier organigrama de cualquier institución, todavía van a ver dentro de su estructura la existencia de auditoría interna, control interno, oficina de auditoría, de control institucional, etcétera. Pero en resumen, constituyen órganos desconcentrados de Contraloría General de República. Hace 2 años, muchachos, si mal no recuerdo, salió una ley en la cual prácticamente ya disponía que estos órganos que estaban dentro de la estructura organizacional llamado auditoría interna, órgano de control interno, dependían anteriormente administrativamente y presupuestalmente de las instituciones en la cual integraban, pero actualmente ya no. Actualmente administrativamente, presupuestalmente, técnicamente, operativamente, normativamente, dependen de Contraloría General de la República. Pero para irnos un poco más amplio, miren muchachos, acá encontramos
La estructura en cuanto al organigrama, en cuanto a la función específicamente administrativa del Congreso de la República, ¿no? Ustedes van a poder advertir presidencia, van a poder encontrar, inclusive lo que les estoy señalando, acá está todavía, este es un organigrama del Congreso actual, todavía existe la oficina, todavía ha sido modificada esta estructura, existe la oficina de auditoría interna, existe la oficina de procuraduría, ustedes saben que los procuradores que están adscritos a un poder del Estado o a un sector son entes que van a representar, que van a actuar en nombre y representación del Estado, es decir, bajo la cartera que corresponda, si es educación, si es energía y minas, si es salud, si es transportes, etcétera. Pero también estos poderes del Estado cuenta con su procurador general de la República, ¿no? También existe una oficina de comunicaciones y acá está, ¿no? La parte de lo que corresponde administrativa, que es la oficialía mayor, que cuenta con una secretaría técnica y con diversas áreas administrativas, ¿ve? Ustedes podrán advertir. Ahora, también contamos con la dirección parlamentaria, ¿no? Como por ejemplo Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, un área de biblioteca, un área de estadística, un área de servicios de investigación, un área de redacción de actas, de grabaciones, de transcripciones de las actas, por ejemplo, cuando son debatidos para poder promulgar una ley, ¿no? Las áreas de control político, donde se elaboran todos los pliegos que van a hacerse llegar cuando son interpelados los miembros del Poder Ejecutivo, ¿no? El área de técnica legislativa, etcétera. Pero también tenemos otro órgano acá, que denominado la Dirección General de Administración, en donde tiene que ver todo lo concerniente a la parte presupuestaria en sí, ¿no? Es decir, encontramos acá al Departamento de Logística. Dentro del Departamento de Logística tenemos el área de abastecimiento, el área de control patrimonial, donde se adquieren, donde se ven las necesidades ante los requerimientos que se puedan dar las diversas áreas administrativas o los mismos miembros del Congreso de la República dentro del marco de la función legislativa. Ustedes saben que los congresistas en su momento dado toman su agüita, toman su cafecito, toman su juguito, eso no lo traen de su casa, por supuesto que eso se adquiere a través de esta área administrativa con el dinero de todos los peruanos. También encontramos el Departamento de Recursos Humanos para efecto de contratación de personal administrativo, ¿no? Establecer cuáles son los regímenes normativos de esos trabajadores, ver la asistencia o no, ver, por ejemplo, las licencias que correspondan al personal que integran este poder del Estado, etcétera. Dentro de ellas tenemos el área de administración de personal, tenemos el área de desarrollo y bienestar personal, por ejemplo, alguien se enferma, necesariamente se envía pues a un representante de bienestar social para poder verificar en qué situación de salud se encuentra, hacer su informe, etcétera. Un área de seguros, todos los congresistas cuentan con ciertos aspectos que de alguna otra manera el común de los peruanos no lo cuentan, ¿no? Como es, por ejemplo, contar con seguros particulares, no están asegurados como un trabajador común y corriente en salud, ¿no? Donde tiene que ir a hacer su cola, esperar pues cuántos días o cuánto tiempo para que le atiendan, etcétera. No, ellos cuentan con seguro médico que es de carácter particular. Ellos se atienden en clínica, muchachos. También tenemos el departamento de finanzas. Dentro del departamento de finanzas encontramos el área de contabilidad, ¿no? Lo que tenga que ver el pago de las remuneraciones, el pago de repente de las adquisiciones y servicios, que a su vez también encontramos el área de tesorería, etcétera. El departamento de tecnologías de la información, áreas de proyectos, áreas de operaciones, el área de infraestructura para efecto de poder modificar, para efecto de poder construir, para efecto de poder establecer qué área correspondería en todo caso con los informes que correspondan, poder señalar pues para poder continuar con el arrendamiento. Por ejemplo, ustedes saben que las oficinas de los señores congresistas no están concentrados específicamente en el Congreso de la República, están en otros lugares adyacentes o cercanos al Congreso de la República, en edificios en donde han sido habilitados sus oficinas o sus espacios donde ellos pues atienden, ¿no? Donde ellos en este caso permanecen o actúan. Y así encontramos pues dentro de la estructura
de este poder legislativo, la función administrativa que se da a través de todos estos órganos que lo conforman. ¿Ok? También tenemos al poder judicial, ¿no? Sabemos, como bien saben ustedes, es un poder, volvemos a señalar, encargado de administrar justicia, pero acá ustedes podrán advertir los órganos que ejercen la función jurisdiccional, los órganos que ejercen la función administrativa, ¿no? De la misma manera vamos a encontrar ciertas estructuras organizacionales o áreas, ¿no? O departamentos que al igual que el Congreso también lo tiene el poder judicial, pero con otras denominaciones, por supuesto, ¿no? Pero al final pues cumplen la misma finalidad. Pero valga señalar que encontramos la estructura jerárquica jurisdiccional, encontramos a los poderes, perdón, al juzgado de paz letrados, a los juzgados de primera instancia, a los juzgados especializados, a las salas especializadas o cortes superiores y también a las salas de la Corte Suprema de la República, quienes van a actuar a través de los llamados jueces o magistrados, quienes van a ser los encargados de administrar justicia, ¿no? Por expreso mandato de la Constitución Política del Estado. Pero si nos vamos a la estructura que tenemos o que cuenta actualmente el Poder Ejecutivo, lo encontramos ya de esta manera, ¿no? Este es un organigrama oficial, ¿no? Que lo encontramos en el portal del Poder Judicial y ustedes podrán advertir un poco más claro, ¿no? En cuanto a su estructura de este poder del Estado. Encontramos, por ejemplo, ¿no? La Corte Suprema de la República a través del presidente de la Corte Suprema de la República, cuyas actuaciones se dan dentro de un contexto de la sala plena respecto a las actuaciones jurisdiccionales, pero también tenemos que a través del presidente del Poder Judicial tenemos el Consejo Ejecutivo y a su vez ustedes van a poder advertir todas las áreas administrativas que van a desarrollar o que desarrollan funciones administrativas. Si nos vamos al lado izquierdo, vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos la conformación de los órganos jurisdiccionales que ejercen función jurisdiccional, que administran justicia, decimos nosotros. Tenemos juzgado de paz letrados, juzgado de paz letrados, ¿no? Juzgados especializados o mixtos, las salas superiores o salas especializadas y salas superiores mixtas, ¿no? Acá en Ucayali solamente llegamos hasta acá. Acá en la Corte Superior de Justicia de Ucayali solamente tenemos la sala civil y afines, tenemos la sala laboral y la sala penal. No tenemos otras salas. La sala civil que hace también o que ve pues controversias, por ejemplo, jurisdiccionales en materia de contencioso administrativo, no obstante de no tener la especialización, el jurado, la sala laboral también que de alguna otra manera no tienen la especialización. Si nos remitimos, por ejemplo, a la ciudad de Lima, en Lima sí existen juzgados en especialidad administrativa, encontramos salas con especialidad en materia administrativa que van a resolver, en este caso, procesos en materia de contenciosos administrativos, gente que están formadas, gente que están capacitadas para poder actuar respecto a este tipo o vía de procedimiento jurisdiccional. Pero también, muchachos, encontramos dentro de esta estructura del mismo Poder Judicial, ¿no? Encontramos, pongamos, las salas supremas de la Corte Suprema de la República, y acá están, ¿no? Encontramos las salas permanentes, las salas transitorias, tenemos salas, pues, en materia civil, en materia penal, de igual manera también transitorias.
en materia que también que resuelven otro tipo de procesos, como por ejemplo en la sala civil, perdón, en la sala laboral encontramos también la sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, que resuelven en última y definitiva instancia jurisdiccional todas aquellas controversias jurisdiccionales en materia contencioso administrativo. ¿Ok? Pero si nos remitimos a la parte derecha de este organigrama estructural del Poder Judicial, de la misma manera ustedes van a encontrar a la cabeza un Consejo Ejecutivo que de alguna otra manera lo preside también el presidente de la República, el presidente del Poder Judicial, ¿no? También te cuenta con una gerencia general. Debajo de la gerencia general tenemos la Oficina de Asesoría Legal, ¿no es cierto? A su vez también vemos diversas gerencias que dependen de la parte de la gerencia general, como la gerencia de recursos humanos y bienestar, la gerencia de administración y finanzas, la gerencia de informática, la gerencia de servicios judiciales y recaudación, todo lo que tenga que ver en materia de venta de tasas judiciales, ¿no? También tenemos la gerencia de planificación, de desarrollo corporativo, etcétera, etcétera. Si nos remitimos a la parte del don de lo que concierne a la parte, en este caso a finanzas, administración y finanzas, vamos a encontrar sugerencias, ¿no? Como por ejemplo logística, la sugerencia de contabilidad, la sugerencia de tesorería, la sugerencia de control patrimonial, etcétera. Si nos vamos a la gerencia de recursos humanos, vamos a ver la sugerencia de escalafón y registros. Ustedes saben que el área de escalafón es un área en donde se encuentra todos los antecedentes, en este caso de carácter laboral por parte de aquel agente que presta sus servicios en la administración, es decir, desde cuándo presta sus servicios, a través de qué resolución ha sido designado, si tiene la condición de contratado, si tiene la condición de nombrado, cuántos años de servicios, etcétera. Todo lo vamos a encontrar en esta sugerencia de escalafón, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial. Y así vamos a ver otras diversas áreas o subáreas administrativas que dependen, que están relacionadas con una gerencia denominada recursos humanos y bienestar. Toda esta parte estructural correspondiente a la función administrativa se va a preocupar por el cumplimiento de la finalidad al cual se encuentra abocada este poder del Estado a través de de los órganos jurisdiccionales. Es decir, estos órganos van a velar por el pago de las remuneraciones de los jueces, por el pago de remuneraciones de los señores que integran los órganos jurisdiccionales, los auxiliares jurisdiccionales, ¿no? Los secretarios, también los asistentes, también al personal administrativo. De la misma manera van a poder ver la adquisición de bienes, servicios, como por ejemplo computadoras, sistemas de audios, vehículos, impresoras, eh, computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. También la realización de obras infraestructurales, modificaciones, por ejemplo, de cortes superiores. Actualmente ustedes han visto la modificación del frontis de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Eso muy seguramente lo ha hecho con el presupuesto que cuenta en este caso, eh, distrito judicial. Entonces encontramos que todo eso, señores, se va a manejar dentro de la parte de las funciones administrativas. La función jurisdiccional solamente se va a abocar a administrar justicia, ¿no? Conforme al mandato constitucional. Acá lo vemos un poco más, también de alguna otra manera que se baja esta información. Ahorita ya está la organización del Estado, también de alguna otra manera que se resume. Algunas instituciones no lo tenemos con mayor amplitud, que sí lo encontramos en el organigrama que está colgado en el portal del Estado peruano, ¿no? Ahí sería cuestión que ustedes lo revisen. De la misma manera también encontramos este organigrama, pero en lo fundamental es aquella que hemos señalado primigeniamente, ¿no? Que es esta, por ejemplo, ¿no? Conforme lo hemos señalado, ustedes pueden bajarlo del portal del Estado peruano, que vendría a ser este de acá.
este de acá. Que lo mantenemos en una estructura más amplia, ¿no es cierto? De otra manera más ordenada, que podríamos verificar la existencia de todos aquellos organismos, órganos que conforman la estructura del Estado. Cabe señalarles, muchachos, que ustedes van a poder advertir, esta estructura ha sido realizada hasta el año 2014. Algunas instituciones de repente van a faltar acá, que actualmente le encontramos vigentes, ¿no? Eh, Actualmente contamos con 18 ministerios, ¿no? Tal y cual nosotros hemos señalado, ¿no? Y conforme se puede advertir de esta estructura. Pero bien, corresponde entonces a lo que es la parte de la administración pública. Ya hemos hecho referencia a cómo está estructurado el Estado a través de los poderes del Estado. Ahora vamos a desarrollar lo concerniente a la administración pública. La administración pública, pues, decíamos nosotros, ¿no? Constituye el conjunto de órganos u organismos que van a estar relacionados entre sí, que van a ejercer o realizar función administrativa. Ese es en resumen, ¿no? Esta llamada administración pública, por supuesto que para que el Estado pueda cumplir eficazmente los fines esenciales de lograr el bienestar de la colectividad, va a ser necesaria la acción dinámica de un conjunto de entidades. Esto se llamaría, pues, la llamada administración pública, que también, bajo otra denominación, también conocemos como el conjunto de normas, procesos, instituciones y otras formas de conducta humana que determinan cómo se distribuye y ejerce la autoridad política, ¿no? Y cómo se atienden los intereses públicos. Ahora, administración pública, muchachos, viene a ser todos aquellos órganos o organismos que conforman esa estructura del Estado, los cuales ya hemos hecho referencia hace un momento. El Poder Ejecutivo es administración pública y también a través de sus diversos organismos que lo conforman y órganos que lo conforman. El Poder Judicial también es administración pública a través de los diversos órganos que lo conforman. El Poder Legislativo también es administración pública. Los organismos autónomos constitucionales también es administración pública. Los organismos públicos descentralizados territoriales, gobiernos regionales, gobiernos locales, es administración pública. Y encontramos dentro del propio gobierno regional, encontramos órganos desconcentrados, decíamos nosotros que lo contamos actualmente acá en la región, bueno, en todas las regiones cuentan, ¿no? Como por ejemplo son los llamados eh, direcciones regionales, ¿no? Como por ejemplo educación, transportes, energía, vivienda, turismo, salud, etcétera. Todos ellos, si bien es cierto, encontramos dentro de las estructuras organizacionales de los gobiernos regionales que están relacionados a la misma, por cuanto administrativamente y presupuestalmente dependen de este organismo, ya que la designación de sus funcionarios, pongamos, al director regional de salud, al director regional de educación, al director regional de transporte, lo designa el gobernador y a su vez también a todos los funcionarios que corresponden. Es decir, estamos hablando de funcionarios de confianza, ¿ok? Porque también hay funcionarios de carrera, aquellos que han ido pues ascendiendo a medida que han ido avanzando o actuando pues dentro de la administración pública. Pero bien, ¿cuál es el alcance de la administración pública? Decimos que el alcance de la administración pública es el sector público nacional, es decir, todo el contexto nacional, toda la extensión nacional, que lo va a hacer a través del potencial humano, ¿no? Que puede hacer a través de los agentes que integran estas instituciones, estos órganos, organismos, quienes van a ser los encargados, ¿no? De poner en movimiento la maquinaria administrativa del Estado, bueno, hablando figurativamente, por supuesto, ¿no? Quienes ellos van a actuar en nombre de representación de la administración. Cabe señalar que la administración pública, decíamos, el alcance es todo el sector público nacional, todo el contexto nacional. ¿A través de quiénes? A través de los llamados órganos, organismos, instituciones, entidades o como se denomine. En cuanto a la organización de la administración pública, encontramos tres elementos, bueno, dos elementos esenciales acá, ¿no?
Un elemento esencial que va a estar desglosado a través de dos elementos, perdón. Va a estar dado a través de los organismos administrativos y el organismo administrativo va a estar dado a través de los órganos administrativos y el sistema administrativo. Decíamos que, no sé si en algún momento hice referencia acá en esta sección, de que el profesor Pedro Patrón Fabra, ex profesor de, bueno, ahora ya fallecido, profesor de la Universidad Mayor de San Marcos, hacía una comparación de naturaleza anatómica respecto a la diferencia en lo que es los organismos con los órganos, ¿no? Decía que los organismos pues es un todo mayor y los órganos son parte de ese órgano, son parte de ese órgano, de ese organismo, parte de todo mayor, ¿no? El organismo administrativo se entiende como aquel ente que goza de autonomía. O sea, todo organismo, muchachos, por supuesto, van a gozar de autonomía, ¿no? Y por supuesto se encuentran encargados de una actividad, ¿no? O de varias conexas o relacionadas entre sí, cuya regulación, por supuesto, siempre van a provenir del derecho público y que, por supuesto, su existencia se debe a la Constitución o a la ley o a su ley de creación, ¿no? Porque casi todas las instituciones cuentan con sus leyes de creación. Dentro de los organismos encontramos los llamados órganos y los llamados sistemas administrativos. Los órganos, muchachos, que vienen a ser toda aquella repartición o toda aquella área, ¿no? O todo aquel estamento de un organismo encargada de una actividad determinada. Y hace un momento hemos visto, ¿no? Por ejemplo, hemos visto una gerencia de administración, tanto en el Poder Ejecutivo, perdón, el Poder Legislativo como el Poder Judicial. Un segundito, por favor, un segundito. Por favor, muchachos, un segundito. Hay algo de eso. Ya decíamos, ¿no? Por ejemplo, hace un momento hemos visto en la estructura organizacional del Poder Legislativo, el Poder Judicial, ¿no? Hemos visto una gerencia de administración que está determinado a una función, ya sea general o específica, pero también tenemos dentro de ella otras subáreas administrativas, como por ejemplo veíamos nosotros logística o abastecimiento, ¿no? La oficina de contabilidad, la oficina de tesorería, etcétera, ¿no? Entonces dice, es toda aquella repartición de un organismo encargado de una actividad determinada, ¿no? Porque también encontramos una sugerencia, perdón, una gerencia de presupuesto, una gerencia de infraestructura, encontramos dentro de esa estructura organizacional, que por supuesto va a estar al mando de una autoridad administrativa. No goza de autonomía ni de personalidad propia, por cuanto quienes ejercen esta autonomía, en este caso es a través del organismo, ¿no? Y la personalidad está establecida a través del organismo. También a esto se suma el sistema administrativo, ¿no? Que constituyen medios horizontales de regulación administrativa de gobierno, es decir, son las áreas administrativas con funciones específicas de especialidad, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, existe dentro de la propia administración el sistema de administración, ¿no? Son simples, son designaciones que se dan a diversas áreas administrativas. El sistema de administración, por ejemplo, está constituido por la gerencia de administración, a su vez está en lo que corresponde a administración también tenemos a personal, tenemos a logística, tenemos abastecimiento, tenemos también a contabilidad, tenemos a pagaduría, tenemos a tesorería, etcétera, etcétera, etcétera. Denominados como sistemas administrativos por cuanto esto va a hacer referencia a la especialidad en sí por las diversas áreas que corresponden. Que por supuesto van a servir o van a homogeneizar el desarrollo político de la propia institución, por cuanto estos son parte integrantes de un organismo. Muchachos, nos quedamos ahí porque tenemos que hacer el sorteo de los grupos, por favor, ya son las 8:20.
A ver, un momentito, por favor, ¿sí? Para poder hacer el sorteo. Bien, muchachos. Decíamos que tenemos con ustedes, acá están los 8 grupos. Los temas están establecidos ahí en la, en el aula virtual. Tenemos 8 grupos que está constituido por Alceda Hortensio, Kulgi García, Dreyfus Arce, Guamaní Ruiz y Silva Panduro. El grupo A, ¿no? O grupo 1.
Tenemos también el grupo B o grupo 2, Aquino Valentín, Arévalo Burillo, Batistini Oroche, Caviedes López, Reyes Alfaro Max. El grupo C o número 3, Alfaro Solano, Amasicuen Campos, Collantes Pizango, Durán Nazario, Gárate Marín. Tenemos el grupo D o 4, Bardales Aspajo, Cartagena Cabrejos, Chávez Rodríguez, Chucutaya Costa, Ederi Dávila. Y el grupo 5, también el grupo E, tenemos a Ardi Vargas, Bazán, Bordoy Vela, Cabrera Rodríguez, Cárdenas Tello. El 6 o F, Apuela Martel, Burgos Laguna, Sánchez Montoya, Silva Panduro, Vázquez Saucedo. Y el 7 o G, Bejarano Núñez, Cáceres Nájar, Espinosa Flores, Mejía Requejo, Rojas Peralta. Y por último tenemos Arévalo Gaviria, Ayón Chan, Esteban Cuchilla, Rojas Picharra y Vázquez Herreras, ¿ok? Los temas que están ahí en la aula virtual es administración pública, servicio público, acto administrativo, contrato administrativo, función pública, organismos públicos reguladores, poder judicial y poder legislativo. Las instrucciones están debidamente también señaladas ahí en el aula virtual, de qué manera se va a confeccionar el trabajo monográfico, ¿no? Ahí están todas las instrucciones, ¿sí, muchachos? Bien, vamos a sacar por los números, no está acá nadie presente, de todas maneras yo no los conozco, sí, acá, no tengo ningún interés creado acá, de alguna otra manera, ¿no? Entonces vamos a sacar por ejemplo, para el grupo A integrado por Alcedo, Kulki, Freifus y Guamaní Silves, el tema número 7. El tema número 7, de acuerdo al aula virtual, viene a ser Poder Judicial. O sea, el tema de estos señores es Poder Judicial. Para el grupo B o 2 es el tema número 1, el cual está integrado por Aquino, Arévalo, Batistini, Caviedes y Reyes. El tema es Administración Pública. Para el grupo C o 3, el tema es el tema número 5, que viene a ser Función Pública. Para el grupo 4 o D, el tema es el número 4, que viene a ser contratación administrativa. El grupo E o 5, Arbi, Bazán, Bordoy, Cabrera, Cárdenas, es el tema número 3, que es acto administrativo. El grupo F o 6 es el 8, tema número 8, que viene a ser Poder Legislativo. El grupo G o 7 es el tema número 2, que es Servicio Público. Y por último, y como es lógico, el grupo 8 o
el grupo H o 8 es el tema número 6, que viene a ser organismos públicos reguladores. Listo, muchachos, eso sería prácticamente, todos los temas están sorteados por grupos, corresponde a ustedes ya desarrollarlos. Ahí en el aula virtual está ya la fecha de entrega. Luego de la fecha de entrega, yo voy a fijar un momento dado para comenzar a sortear, por supuesto, para efecto de qué grupo va a exponer primero. Vamos a guardar un orden cronológico, ¿no? En donde va a haber, pues, a quién corresponde exponer primero, segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente. Hasta acá, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? Conforme, doctor. No se olviden, por favor, de leer ya sus materiales para el desarrollo del foro número 2, que hasta el día de mañana le estamos habilitando, ¿sí? Por favor, les voy a agradecer. Dime, Dalia. Dalia Marjorie. Dalia. Dime, Dalia, estás levantando la mano. ¿Está Dalia? Dalia Marjorie Chujotayi. Bueno, la próxima llamaré lista al final. Bien, muchachos, que tengan buenas noches. Nos vemos en la próxima clase, ¿sí? O nos escuchamos en la próxima clase. Ya, doctor. Hasta luego. Buenas tardes, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Un beso, Chao, doctor. doctor.